Saludos, estimada facilitadora, doctora Gretel Chacón, quien le habla el estudiante Luis Lobo. Le voy a conversar en esta oportunidad sobre lo que es la sucesión testamentaria en Roma. Como primero vamos a ver una introducción general sobre lo que es esta sucesión testamentaria. Primero, tenemos que en los modos de adquirir, pues eso se conocía como la adquisición per universitatem, la cual tiene por objeto un patrimonio todo entero o podía existir una cuota o una parte de ese patrimonio. También está la transmisión de una herencia por in iure cessio, lo que es la confiscación, y el bonurum venditio y bonurum sectio. El bonurum venditio estaba más o menos, surge en el año 118 a.C. y no es otra cosa pues que una ejecución de los bienes de los deudores que estaban insolventes y podía estar también muertos, vivos o ausentes. Y cuando se hablaba del bonurum sectio, entonces no es otra cosa que un apoderamiento de la persona para tratar de saldar estos tributos o las deudas que se tenían. Los encargados por parte del Estado de tomar esta acción eran los que se conocían como los censores. Iniciando entonces con lo que es la adquisición por sucesión, tenemos que el patrimonio se transmite a la muerte de quien era el dueño. Y allí, para definir un poco lo que es el patrimonio, pues tenemos que por lo general comprende dos partes: los bienes, que son los activos, y las deudas, que se conocen como pasivos. Ahora bien, mientras el dueño, ¿verdad?, o la persona esté viva, entonces sus acreedores van a tener por garantía, pues no solamente los bienes que estén presentes, sino también los futuros. Todos aquellos contratos que se hayan hecho a futuro y que pues en este momento no se haya obtenido un beneficio real. Ahora bien, si esa persona muere, pues el derecho romano le da un continuador o una sucesión a esa persona. Y esa facultad otorgada a una persona cuyo nombre se conoce como el heredero, que va a desempeñar o va a quedar en lugar de ese dueño. Ahora bien, los acreedores entonces van a encontrar un nuevo deudor y pues van a tener garantías como garantías van a tener el patrimonio que ha dejado la persona que falleció. En los casos de adquisición por sucesión de un patrimonio existen tres intereses o un triple interés. El primero es el interés del difunto, que se ve desde dos perspectivas. La primera, cuando se aplica el bonurum venditio. Al aplicar este bonurum venditio, pues lo que se llevaba a cabo era realmente manchar de infamia pues a la memoria del difunto. Mientras que ocurría todo lo contrario cuando el heredero existe. Entonces él es el que cancela las deudas que haya dejado el difunto, ya sea por ejemplo vendiendo los bienes que quedaban en su nombre, y de esta manera pues entonces la memoria del difunto iba a quedar respetada o en una buena posición. El interés de los acreedores, pues claramente porque los acreedores iban a obtener una respuesta inmediata del heredero, porque era el que iba a quedar inmediatamente como o iba a adquirir inmediatamente todas esas deudas que haya dejado pues el difunto. Y un interés religioso, porque en este aspecto para los romanos era muy importante lo que se conoce como un culto privado. Y ese culto privado también se heredaba con algo que se conocía, por ejemplo, como la sacra privata, que no era otra cosa que un culto que se tenía en el hogar de cada uno de ellos, en el cual el pater familia era el que hacía o oficiaba la vez del sacerdote. Entonces, pues los pontífices deciden que el heredero oficial o legal no solamente era el que iba a adquirir la fortuna o los bienes o el patrimonio, sino también entonces tenía que atraer o adquirir lo que era la carga del culto privado. El patrimonio entonces recogido por el heredero pues toma ese nombre de herencia o sucesión. Este heredero adquiere íntegro el patrimonio del difunto y también le sustituye en sociedad, siendo además en su lugar propietario, acreedor y deudor. Tiene estas tres facultades, pudiendo ejercer sus acciones y ser perseguido pues por sus acreedores en tal caso de que no cumpliera con sus obligaciones. Ahora bien, ¿cómo se designa este heredero? Hay dos formas. Puede ser designado por el difunto o por la ley. Si se designa por el difunto, pues era él el que tenía ese derecho de elegir a quién persona o qué persona iba a continuar con lo que se conoce como su personalidad, y él lo manifestaba en un documento o un acto que se denominaba o se denomina testamento.
Y si era por ley, entonces esto era cuando el padre de familia moría desde intestato. ¿Esto qué se conoce? Pues cuando no hacía un testamento o moría sin haber hecho un testamento válido. Entonces, en ese caso, la ley era la encargada de designar quién iba a tomar ese rol del heredero. Ahora bien, es así que existen dos tipos de sucesiones. Una que se conoce sucesión testamentaria, que es la que se ejerce por voluntad del difunto, y otra que es la regulada por la ley llamada sucesión ab intestato. El testamento surge o está implícito en la sucesión testamentaria, en el cual establece que el heredero es designado en un acto llamado testamento y que se define como, tenemos acá dos definiciones. La primera, según Ulpiano, que dice que es la manifestación legítima de nuestra voluntad hecha solemnemente para hacerla válida después de nuestra muerte. Y la otra, según Modestino, que dice que era la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. Lo que sí bien es cierto es que la conciencia social romana pues consideraba que el testamento era un acto voluntario y era el más importante que podía obtener el ciudadano, al punto de que en Roma era un deshonor morir sin testar, ya que era indicio de una mala sucesión, presagio de infamia y extinción de lo que era la sacra privada. Como vimos anteriormente, era un culto privado. ¿Qué características tiene el testamento? Primero, es un acto mortis causa. ¿Esto qué quiere decir? Que sus efectos se producen después de la muerte de la persona que otorga esa potestad. Pertenece a la clase de negocios iuris civiles. ¿Por qué? Porque se regulaba por el derecho civil y pues solamente era accesible a los ciudadanos romanos. Unilateral, porque su eficacia dependía de la exclusiva voluntad del disponente y excluía la posibilidad de realizarse por un representante o por un intermediario. Provenía solo de la voluntad del testador. Solemne, ¿por qué? Porque la voluntad debía ser acompañada de ciertas formalidades especiales que estuvieran prescritas en la ley. Es un acto esencialmente revocable o de última voluntad, porque el testador era libre de modificar o dejar sin efecto sus disposiciones cuantas veces lo quisiera hasta el último momento de su vida. Y es necesaria la institución de un heredero, porque es un requisito esencial para su validez. Si faltaba este heredero, pues el testamento carecía de eficacia. ¿Cuál era la capacidad que tiene este testamento? Entonces, por lo tanto, carecían del derecho ¿quiénes? Los esclavos, los peregrinos, los latinos junianos, las mujeres ingenuas sui juris y los hijos de familia. También entonces carecían del ejercicio del derecho los impuberos sui juris, los locos, los pródigos, los sordos y mudos, y el caso del testamento de un cautivo. Sin embargo, cuando hablamos en esta parte de sordos y mudos, si esa enfermedad se contraía o se descubría después de que la persona elaboraba el testamento, pues este testamento iba a tener total legalidad y iba a cumplir sus efectos. Gracias por su atención. Les dejo acá un mensaje de Cicerón que dice: cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gracia.